Cordial saludo. A continuación, presentaremos la fase 2, análisis de resultado y discusión, socialización de los productos de investigación del curso Seminario de Investigación en Educación, cuarto, de la maestría en educación. El producto de investigación tiene por nombre factores personales y académicos que inciden en la deserción temprana de estudiantes del programa de psicología adscritos a la Universidad Ocaña. Maestrante, Claudia Patricia Ochoa Noriega, julio del año 2022. Los objetivos de este producto de investigación son diagnosticar las variables predominantes desde los factores personales y académicos que inciden en el abandono temprano del proceso de formación de los estudiantes del programa de psicología de la Universidad Ocaña, mediante la aplicación de instrumento de medición basado en la teoría de Prentice 1994, para la formulación de estrategias de retención y permanencia de uso propio de la Consejería Académica y de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Son objetivos específicos de este proceso de investigación. Primero, definir las características de los factores incidentes en la deserción académica temprana de los estudiantes del programa de psicología a la luz de los resultados obtenidos por el instrumento de medición de factores personales y académicos. Mostrar a la luz de diversos estudios investigativos las estrategias con mayor viabilidad para la reducción de la deserción académica de los estudiantes del programa de psicología de la Universidad Ocaña. Y 3. Diseñar planes de contingencia acordes a las necesidades de los estudiantes del programa de psicología que permitan el acompañamiento y el seguimiento con miras a la reducción de la deserción académica. El planteamiento del problema de investigación está orientado en la pregunta problemática: ¿cuáles son las variables predominantes en los factores personales y académicos que inciden en el abandono del proceso formativo de los estudiantes adscritos a la Universidad Ocaña y que pertenecen al programa de psicología? Como proceso de construcción en el marco metodológico, tiene como finalidad llevarse a la luz de la investigación mixta. Este enfoque se fundamenta en la triangulación de métodos de acuerdo con Cohen y Manion 2007. Consiste en el uso de dos o más métodos de recogida de datos en el estudio de algún aspecto del comportamiento humano. Esto quiere decir que se intentan trazar hipótesis haciendo uso de los datos cuantitativos y los datos cualitativos. La población de estudio, la muestra o el nicho poblacional es básicamente estudiantes que ya han desertado el programa de psicología de la Universidad Ocaña haciendo uso de la revisión de las bases de datos del año 2018. Se toma una muestra aleatoria de 20 estudiantes a los cuales se les aplica un instrumento de medición investigativa. El enfoque de la investigación, que es mixto, según Galeano y María 2007, es un proceso que recolecta, que analiza y que vincula tanto datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio. Es una serie de investigación que responde a los planteamientos de los problemas. En este caso, nuestra pregunta problemática de cuáles son los factores que han incidido en el proceso de formación académica. El tipo de investigación será explicativo o causal. Esto quiere decir que se enfocará en identificar el porqué del abandono, el porqué de la deserción académica de los estudiantes adscritos al programa de psicología de la Universidad Ocaña, a la luz, por supuesto, unas variables identificadas que vamos a mencionar pues más adelante. Las técnicas de investigación. De cara al análisis de distintas investigaciones, se diseña como instrumento de medición para la identificación de las variables predominantes, haciendo uso y reconocimiento de factores personales, pero también de factores académicos que han incidido en el proceso de deserción formativa de los estudiantes adscritos en la Universidad Ocaña. Para ello se hace uso de un cuestionario semiestructurado, el cual, según Bravo 2013, consiste y presenta un grado mayor de flexibilidad que las entrevistas estructuradas, debido a que parten de preguntas planteadas que pueden ajustarse a los entrevistados. Este cuestionario, que es tipo encuesta, consta de preguntas categorizadas, cerradas, que permiten la validación tanto cuantitativa como cualitativa
de los factores que a la luz de los múltiples estudios se consideran como causales de deserción académica. El instrumento de recolección y análisis de la información se hace haciendo pues uso de un formulario en línea que nos permite la reconstrucción de dos factores predominantes que son los factores personales y los factores académicos de cara o con incidencia a la deserción formativa. Las variables de medición en las que se hizo enfoque a la luz de las teorías de Printich 1994 son la condición de habilidades del procesamiento de la información, la autorregulación del aprendizaje, la motivación y por supuesto el componente conativo y volativo. En cuanto a los resultados o el proceso de discusión a la luz de los hallazgos, nos permite validar las siguientes observaciones. En cuanto a la variable general, se observa que el factor socioeconómico puede ser incidente en la repercusión académica de permanencia, aunque el rango de edad que se logra identificar con mayor predominancia en el análisis de esta investigación es de 20 a 30 años. El 62% de esta muestra es población que es empleada. Sin embargo, el 43% de esa población empleada percibe menos de un salario mínimo y en contraparte tienen a cargo personas que dependen económicamente de esta muestra de estudio, que recordemos son estudiantes que desertaron de su proceso formativo. De allí que con la trazabilidad de estas variables se logra identificar que uno de los factores principales para dejar a un lado el proceso formativo atañe a la condición socioeconómica o ingresos percibidos. En cuanto a los recursos mínimos requeridos para la adaptación al modelo pedagógico, se evidencian dos aspectos fundamentales. Uno es relacionado a la participación en los procesos de inducción, que recordemos, la UNAD dentro de su proceso de adaptación en el Reglamento General Estudiantil establece que el proceso de inducción e inmersión será de carácter obligatorio y se convierte en un escenario que permite el empalme al reconocimiento de la plataforma y los múltiples insumos tecnológicos con los que el estudiante estará trabajando a lo largo y ancho del proceso formativo. La muestra total de los estudiantes nos logra identificar que el 57% de este grupo de desertores no participó en proceso de inducción y que además, de acuerdo a las indicaciones del modelo pedagógico UNADista, se requiere un mínimo de horas para llevar a cabo el proceso formativo. Y también ese 57% apela a no hacer el uso o a no destinar el mínimo tiempo de horas requeridas para llevar a cabo el proceso formativo. En cuanto a los antecedentes académicos, se resalta el promedio de años en que el estudiante tardó en retomar estudios una vez finalizó su bachillerato. Se ubica que un 33% de la población desertora había estado con estudios suspendidos entre 1 y 3 años, que seguidamente el 29% de la población desertora había estado ausente de procesos formativos entre 3 y 5 años después de finalizado el bachillerato. En cuanto al momento de la suspensión de sus estudios en la UNAD, se observa que un porcentaje considerable, es decir, el 38%, paralizó sus estudios entre el periodo quinto y séptimo de su formación profesional y que el número de cursos de la población que la población como tal percibió en cuanto a nivel de complejidad, lo consideran como cursos de complejidad moderada en un 76%. Esto quiere decir que de una u otra forma está íntimamente relacionado las competencias académicas
en las posibilidades de deserción o abandono dentro del proceso formativo. Con el fin de determinar la incidencia de los mecanismos propios suministrados por la UNAD para el acompañamiento holístico del estudiante en la decisión de suspensión de sus estudios, se evidencia que la percepción que tiene el estudiante de acompañamiento tutorial o por parte del tutor es apenas un 48% bueno, seguidamente regular en un 24%. Además, en la población objeto de estudio se evidencia que el material dispuesto de los cursos es percibido de fácil comprensión en un 52%, pero mediana comprensión en un 43%. Solo el 5% de los desertores lo ha percibido como de difícil comprensión. Esto quiere decir que el material en los cursos cumplió las expectativas en un 67% en cuanto al apoyo recibido por parte de los tutores en curso. En relación al acompañamiento propiamente desde las estrategias del SEAD de Ocaña, el 33% lo califica como muy bueno y un 43% como bueno, siendo una percepción del 76% favorable en lo que respecta a la estructura interna organizacional de cara a la puesta en marcha de acciones que promuevan la retención y la permanencia. El estado emocional y su variable dentro de los procesos formativos, según los múltiples estudios revisados, atañe en forma significativa a la decisión de avanzar o desertar de un proceso formativo. Es así como en el análisis realizado se encuentra que el 33% de la muestra presentó entusiasmo ante su proceso formativo con mayor predominancia, mientras que un 29% presentó niveles de estrés con frecuencia y un 53% con posible mejora, es decir, optimista frente a un 33% que no consideran posible mejorar el proceso académico. Por otra parte, de cara a las observaciones suministradas por los estudiantes, predomina un 52% la carencia de recursos económicos para la continuidad de su proceso formativo, la cual se ubica como el factor principal. Seguidamente, un 14% de la población que atañe a la suspensión de estudios por carga laboral y dificultades en la distribución del tiempo. Reconfortable es que el 86% de la población contempla como primera alternativa retomar sus estudios en la UNAD. Entonces, vemos como proceso de conclusión que la educación a distancia con mediación virtual ofertada por la UNAD genera un espacio inclusivo dentro de la sociedad, con una puesta en marcha de un modelo pedagógico unadista mediado por la virtualidad, que ofrece posibilidades, pero sin embargo son realidades que convocan a validar estrategias de intervención y acompañamiento de cara a las realidades de los desertores, que como vimos en el estudio, pues los dos factores predominantes son, número uno, el factor socioeconómico, ¿sí? Las condiciones socioeconómicas, y allí hablamos de las necesidades de crear planes de financiación, cuotas moderadoras dentro de las estrategias institucionales, entre otros alivios económicos, y que una segunda razón obedece a las condiciones del tiempo en relación a la demanda académica. De allí que se requiere seguir abordando la flexibilidad curricular y la implementación de estrategias tecnopedagógicas que permitan la optimización del tiempo en nuestros estudiantes. Finalmente, comparto las referencias bibliográficas de estos estudios y, por supuesto, en el documento se referencia todo lo que comprende al marco teórico y al marco metodológico, que nos puede dar un poco de profundización en cuanto a la teoría, trazabilidad como tal, que tienen o dan pie a este proceso de investigación. Muchas gracias.